y vamos al tema del día de hoy. Así que lo invito como siempre, que debemos de agradecerle al Señor la oportunidad que nos da de venir aquí a su casa y bueno, pues vamos a poner esta enseñanza en manos del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque nos permites venir a tu casa en esta primera enseñanza, en este primer estudio de este año 2022, Señor. En tu misericordia, Señor, tú nos has permitido estar aquí. Sabemos que hay muchas situaciones difíciles que están pasando alrededor de nosotros. Ahorita pues están a la alza los contagios del COVID, Señor. Sabemos que tenemos que cuidarnos. Sabemos que se han puesto pues filtros en todos los lugares, pero a final de cuentas, Señor, pues el contagio sigue creciendo. Nosotros tenemos que cuidarnos, Señor, y también estar en tus manos, depender de ti, Señor. Y a eso venimos, Señor, a aprender de tu palabra. Queremos aprovechar cada momento, Señor, que estamos aquí para estar atentos, Señor, y no distraernos. Te pido por la vida de todos los que estamos presentes y por los que no pudieron venir, y todos aquellos, Señor, que escucharán tu palabra, para que sea de bendición, Señor, en sus vidas. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y bueno, pues ya llegamos a la enseñanza número 65 de nuestra serie, en Palabras de Jesús, y lleva por título, Señales antes del fin. Antes del fin. ¿Sabía que todo esto se va a acabar? Aunque usted crea que está muy guapo, se va a acabar también, ¿eh? Dicen que todo por servir se acaba y acaba por no servir. Así que abra el libro de estudio, nuestro libro de estudio que es Lucas, en el capítulo 21, verso 5, exactamente donde nos quedamos la vez anterior. Entonces Jesús acaba de hablar de la viuda, hace la demanda ante esos abusivos religiosos, ante los escribas. Y en Lucas 5:21 dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo. Mire, le voy a pedir de favor que usted vaya siguiendo los versículos en Lucas, que no se pierda. Yo voy a leer algunos otros versículos, esos yo se los leo, pero no se pierda. Entonces, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo. A ver, ¿quiénes eran los que hablaban sobre la arquitectura y los adornos del templo? Vamos a ubicarnos en la historia. Nos encontramos en la semana de la Pasión, la última semana de Jesús en forma humana sobre la tierra. Y en esa semana empezó con mucho movimiento desde que Jesús llegó al templo, desde que le cantaban Hosana al hijo de David. Él ya había sacado a los cambistas y vendedores de ofrendas ahí del templo, ahí había predicado el evangelio, ahí se mostró como el Mesías esperado, ahí habló de la resurrección y de muchos temas más. Luego llegaron los intentos de desacreditarlo por parte de los saduceos, de los escribas y de los fariseos. Pero todos estos intentos fallaron rotundamente. Y en ese momento los religiosos ya no se atrevían a decir una sola palabra. ¿Por qué? Porque con palabras claras y contundentes, Jesús condenó a los líderes religiosos y mostró ante todos los que estaban ahí presentes la deshonesta, mire lo que le estoy diciendo, la deshonesta religión de obras y lineamientos que tenían. Esa religión que era incluso capaz de dejar sin nada a los más vulnerables. Es decir, Jesús exhibió la rapiña, la hipocresía, la dureza de corazón, y esto se hacía cada vez más evidente conforme Jesús hablaba. Y la muestra final había sido la viuda que entregó todo el sustento que tenía a una religión muerta. Ella había dado todo lo que tenía por temor, por ignorancia. Y ese día era el miércoles, ya era tarde, era cerca del anochecer y Jesús se encuentra en el templo. Todo está en silencio, imagínense la escena, la multitud observa. Y sin agregar nada, Jesús decide dejar el lugar. Se va. Lentamente se enfila hacia la salida ante la mirada de una multitud atónita. Ya no dijo nada, simplemente se está yendo. Y mientras caminaba, pues obviamente, ¿quiénes lo siguieron? Pues los discípulos, ¿no? Y mientras caminaban los discípulos detrás de Jesús, ellos empezaron a observar la estructura del templo. Los discípulos no pudieron evitar hablar con admiración del templo. ¿Por qué? Porque esta era una estructura muy hermosa. Mire, por así decirlo, esta era una maravilla arquitectónica del mundo antiguo. Para que vean cómo era el templo. El templo fue construido en gran parte por piedra blanca.
Esta piedra se pulía de tal forma que parecía mármol, era muy brillante. El lugar tenía muchas puertas, muchos pórticos, muchas columnas, tenía muchas salas, muchos atrios, tenía pozos de agua, tenía cisternas. En otras palabras, era un sistema muy bien construido, muy bien diseñado. Entonces los discípulos iban detrás de Jesús, pero iban observando la estructura, y ellos estaban asombrados porque uno de los muros estaba recubierto con placas de oro. ¿Cómo ve? O sea que había bien, ¿verdad? Y no sé por qué los judíos siempre tienen dinero, pero bueno, había. Y este muro estaba dirigido hacia el oriente, es decir, que al recibir el sol en las mañanas, brillaba de una manera increíble. Ahora, como humanos, pues los discípulos estaban admirando la obra. Ellos eran hombres de campo, ellos eran pescadores. Entonces todo lo que veían ahí dentro del templo pues les parecía muy extraordinario. Y las prendas y ofrendas votivas a las que se referían los discípulos eran placas artísticas que donaban los más ricos. Imagínense que ese adorno lo donó alguien muy rico, pero está lleno de oro. Así sucedió con un racimo de uvas. Mire, un racimo de uvas de casi 2 metros de altura que tenía uvas de oro, de verdad. Y fue donado por Herodes. ¿Qué tal? Así que imagínense qué ostentoso estaba el templo. Entonces, en ese momento, mientras los discípulos hablaban de la obra arquitectónica, Jesús aprovecha y hace un pronunciamiento y un juicio y les dice en el verso 6 de Lucas 21, en cuanto a estas cosas que veis, es decir, se está refiriendo al templo con toda su majestuosidad, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Miren nada más que palabras de Jesús. Esta era una profecía y era para advertirle a los discípulos que todas las cosas terrenales son temporales y que aunque son útiles, no debemos de confiar en ellas. Y del templo, refiriéndose al templo, de esa obra portentosa, no quedará piedra sobre piedra. Jesús lo dijo porque Él sabe el futuro. Así pues, la profecía se cumplió en el año 70 de nuestra era. 37 años, no, 37 años después de que Jesús lo dijo. ¿Qué sucedió? Mire, después de un largo asedio, la ciudad fue sitiada. Un largo asedio, muchos meses. Los habitantes de la ciudad llegaron al extremo del canibalismo. Usted lo puede buscar y ahí está en la historia. Y eso sí es extremo, ¿verdad? Los habitantes estaban tan desesperados que tuvieron que comer de los cadáveres para poder subsistir. ¿Quién vio la película de Sobrevivientes de los Andes? Está media intensa, ¿no? Pues imagínese algo así. Y decir, pues ya se fue la tía, ¿cómo ven? ¿Nos la cenamos? Ahorita lo digo en broma, pero ha de haber sido algo feo. Mire, la ciudad de Jerusalén fue tomada literalmente piedra por piedra. Josefo, el historiador judío, dice que un número cercano a 1.100.000 personas perecieron en el asedio. Miles de mujeres fueron violadas. Unos huyeron y la gran mayoría de las casas fue destruida. Y 97.000 personas fueron llevadas cautivas. ¿Cómo ve? Y el Imperio Romano, ¿qué hizo? Llenó el templo de material flamable, de madera y todo lo que se podía quemar, con el objetivo de destruir todo por medio del fuego. Que el calor abrasador rompiera las columnas, hiciera estallar todo a su paso y que se desmoronara. ¿Para qué? Para que una vez que se hubiera caído todo, pudieran desmantelar el oro. Porque al oro no le pasa nada con el calor. Todo nada más se funde, pero después lo agarran, ya está fundido. Eso es todo. ¿Cómo ven? En esta ocasión prácticamente la nación judía fue borrada del mapa. El templo fue incendiado y desolado. Cumpliéndose así la profecía que había dicho Jesús, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Todo se acabó. Y yo creo que los discípulos al escuchar a Jesús estaban impactados. No daban crédito a lo que escuchaban, no esperaban que el templo se destruyera. Así pues, y ante la predicción de Jesús, ellos hicieron 2 preguntas, verso 7 de Lucas 21. Y le preguntaron a Jesús diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Mire, por naturaleza, todos los humanos, a usted y a mí, nos gusta que nos digan las cosas con tiempo, ¿sí o no? Pero me avisas con tiempo.
Si vas a hacer esto, lo otro me dices, ¿verdad que sí? No nos gusta que nos agarren ahí, así que a media comida. ¿Por qué? Porque nosotros queremos según estar preparados, según queremos ser previsores, pero como buenos mexicanos siempre dejamos todo para el último, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Así que la pregunta básica es, ¿cuándo? ¿Cuándo, Señor? Danos una fecha, si es posible, día y hora. Pero si no es posible, pues ya de perdido, pues danos una señal. ¿Cuándo se iniciará todo esto? Verso 8. Él entonces dijo, miren lo que les dijo Jesús. Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Mire, en ese momento, cuando Jesús les está diciendo estas palabras a sus discípulos, parece que estas palabras no tienen sentido porque Jesús estaba aún presente. Pero en ellas, en estas palabras, está implícito que Jesús pronto los va a dejar, que ya no estaría más con ellos y que cuando Él no estuviera, muchos intentarían engañarlos porque vendrían a decir que eran el Cristo. Con esta advertencia, Jesús les está diciendo, tengan cuidado de todos aquellos que los van a engañar. Y estas palabras han sido muy útiles para nosotros también, ¿no? Para nuestros tiempos. Tengan cuidado con aquellos falsos cristos, con esos hombres sin moral que aprovechándose de la necesidad espiritual de las personas, se harán pasar por el Mesías. Y mire, hay un largo listado de personas que se han hecho pasar por Jesús. ¿Sí sabía eso? Es más, se lo voy a dejar así como tarea. Busque por ahí en Wikipedia el Mesías de Puerto Rico. Ahí se lo dejo de tarea. Ya falleció ese señor, pero ahí se lo dejo de tarea. Y son muchos que con artimañas han engañado, se han autonombrado libertadores, guerreros, políticos, afirmando ser el Mesías, diciéndose a sí mismos y a los demás, yo soy el Cristo, yo soy el Salvador. Pero todo esto lo hacen por ganancia deshonesta. Y crean sectas, crean pseudo-religiones engañosas y se hacen pasar por la luz del mundo. Otros construyen la Nueva Jerusalén. Otros más están tatuados con el 666 porque según ellos están creciendo en gracia. Y otros quieren parar de sufrir. Y el que entienda estas referencias, que entienda. Pero todos estos solamente son hombres ambiciosos en busca del poder y del prestigio personal. Porque todos esos hombres que se hacen pasar por Jesús han sido burdas falsificaciones del verdadero Mesías, del único Mesías. Así que todos estos hombres son culpables, mire lo que le voy a decir, son culpables del juicio porque han llevado a millones de personas a través de la historia, a través del camino ancho que lleva a la destrucción. Y conforme se acerquen los días finales, habrá cada vez más engañadores. Y mire, la advertencia por parte de Jesús es un llamado a estar atentos, a observar y no ir en pos de ellos. Tenemos que aprender a observar, porque mucha gente va a querer abusar más, imagínense más. Verso 9 de Lucas 21. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Miren lo que le dice Jesús a sus discípulos. No se alarmen, van a venir guerras, pero ustedes tranquilos. Y esas mismas palabras aplican para nosotros. Nos dice, no se alarmen. Y mire, como cristianos lo entendemos, pero no es fácil. Porque desde el punto de vista de la naturaleza humana, todos nos vamos a alarmar con esta última frase. Jesús les dice a sus discípulos, vendrán muchas guerras. A ver, ¿quién quiere guerras? ¿Verdad que nadie? Literalmente el mundo entero estará unos contra otros. Pero, aunque todos se estén matando, el fin tardará en llegar. Eso les está diciendo Jesús. Es decir, habrá un tiempo de tribulación. Miren, mis hermanos, la historia humana es un resumen de traiciones, de guerras, de sediciones, de problemas. Para que se dé una idea, en los primeros 1000 años de nuestra historia, es decir, de Jesús para acá, de nuestra era, hubo alrededor de 50 guerras importantes. En 1000 años, ¿se les hacen muchos 50 guerras? Bueno, entre el año 1000 y 1500 fueron alrededor de 100 guerras, es decir, que en 500 años se duplicó.
Pero entre el año 1500 y 1800 fueron cerca de 250 guerras, prácticamente una guerra por año. Pero del año 1800 a la fecha ha habido alrededor de 500 guerras, es decir, más de 2 guerras por año. Y esto nos habla que a pesar de los conocimientos que hemos adquirido, el nivel de violencia sigue en aumento. ¿Cómo ven? Ahora, todos los países en general tienen a su armada, ¿verdad? Todos tienen armamento para entrar en conflicto bélico con otro país. Y por alguna razón, y esto nos debe llevar a pensar, por alguna razón, a pesar de que estamos, entre comillas, en tiempos de paz, los cuerpos de milicia de todos los países se siguen fortaleciendo, siguen inventando nuevas tecnologías y nuevos armamentos. La pregunta es, ¿por qué si estamos en paz? La respuesta es, porque el pensamiento del hombre es bélico. Y el final se va a cumplir. Ahí está dicho por nuestro Señor Jesús. ¿Para qué haces algo si no lo vas a usar? ¿Estás de acuerdo? Entonces la intención de todo ese armamento, ¿cuál es? Usarlo un día. Y miren, las 2 primeras guerras mundiales se perdieron alrededor de 75 millones de personas, es decir, aproximadamente el 3% de la población. Pero, en palabras de Jesús, van a llegar unas guerras mucho peores. Ve el verso 10 de Lucas 21. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. O sea, por todos lados va a haber guerras. Y según la palabra de Dios, cuando esto suceda, en estas guerras, la 1/4 parte de la población, es decir, cerca de 2,000 millones de personas, van a morir. Y ustedes me van a decir, ¿y de dónde sacaste eso, David? Bueno, esto lo encontramos en Apocalipsis 6:8. No lo busque, yo se lo leo. Apúntelo si quiere. Dice ahí, miré, dice el apóstol Juan, miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 1/4 parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Así que cuando eso suceda, 2,000 millones de personas. Pero aunado a lo terrible de que son las guerras, Jesús agrega otras señales. Ve al verso 11 de Lucas 21 y dice, y habrá grandes terremotos. ¿Quién recuerda el temblor del 85? A mí me tocó cuando estaba jovencito. Iba a ir a la primaria cuando vi ahí en la sala, en el comedor de la casa de mi papá, como una lámpara se movía y pues yo no entendía qué estaba sucediendo. Pero en ese temblor murieron miles de personas. Y yo sé que muchos tenemos esos recuerdos. Pero mire, en lo largo de la historia han existido muchos más terremotos, muchos más potentes que han matado a miles de personas alrededor del mundo. En China, en Japón, en Chile, en Indonesia. Es decir, que ha habido movimientos trepidatorios o oscilatorios con escalas de 8.5 a 9 en la escala de Richter. Ahora, evidentemente estos grandes terremotos de los que habla la palabra de Dios van a estar por encima de 9 en la escala de Richter, lo cual va a llevar a la destrucción de ciudades, formación de tsunamis y que miles de personas mueran. Y mire, ni hablar del gran terremoto que está profetizado en Apocalipsis. ¿Sabía que va a haber un terremoto enorme? Apocalipsis 16:18 dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Es decir, que este terremoto será tan grande, tan fuerte, que va a modificar los continentes y todas las islas van a desaparecer. Así que si usted quiere ir a Hawái, ya no va a poder ir. Apocalipsis 16:20 dice, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y evidentemente, mis hermanos, con tantos problemas, con la guerra, con tsunamis, con terremotos, pues va a venir la hambruna, ¿verdad? Las plagas, las epidemias serán muy evidentes. Mire lo que dice el verso 11 de Lucas 21, continuamos leyendo. Dice, y en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Qué panorama, ¿verdad? Mis hermanos, este es un panorama desolador, desalentador. La hambruna y las enfermedades van de la mano, y con tanto muerto dispersado por todos los lugares, las epidemias van a sobrar. Va a haber viruela,
fiebres bubónicas, tifoidea, cólera, pestes de todo tipo, COVID, micrón, quién sabe qué. Y todo tipo de situaciones matarán a más y más personas. Son los tiempos finales. Jesús además de todo agrega, y habrá terror. Mire las palabras de Jesús, y habrá terror. Es decir, que cualquiera estará en su sobra, atemorizado, horrorizado cuando esto suceda. Pues claro, terremotos, tsunamis, incendios, guerras, enfermedades, desánimo, robo, violaciones, asesinatos, en pocas palabras, maldad, pecado. Pero como si todo esto no fuera suficiente, también se verán, seguimos leyendo, grandes señales del cielo. Es decir, granizales de proporciones épicas, tornados que azotarán la tierra, huracanes, lluvias tempestuosas llenas de relámpagos, de truenos, probablemente meteoritos cayendo sobre la tierra, qué sé yo. ¿Cuántas cosas? Lo único que puedo decir es que estos van a ser tiempos muy, muy violentos. Y si me lo pregunta a mí, ¿te gustaría estar ahí? La verdad no. Espero que el Señor me lleve antes. Son tiempos muy difíciles, ¿no? Ahora, como siempre, yo me imagino a los discípulos con los ojos muy abiertos, ¿no? Ellos estaban hablando de la belleza del templo, contemplando su arquitectura, su diseño, y de un momento a otro Jesús les ha mostrado el juicio que va a llegar sobre el templo, que va a llegar sobre Jerusalén, y además les presenta un panorama general muy intenso de todo lo que vendrá en el mundo entero, de un futuro poco alentador. Y en palabras de Jesús podemos ver las terribles consecuencias que enfrenta un mundo caído, un mundo en espera de ser restaurado. Porque cuando el hombre pecó, el mundo entero cayó en maldición. Así que Jesús se fue de manera general a hablar de los últimos tiempos, de las cuestiones escatológicas. Yo me imagino que Jesús tenía más cosas que decirle a los discípulos, pero los vio así con los ojos así muy abiertos y cambió el tema. O tal vez los discípulos ya no alcanzaban a comprender todo lo que tenía que decirles Jesús, no lo sé. Pero Jesús se detiene un momento y ya no le da más señales de los últimos tiempos. Pero ahora les dice a los discípulos algo complicado. Algo que tampoco era para alegrarse. ¿Por qué? Porque los implicaba directamente. Verso 12 de Lucas 21. Pero antes de todas estas cosas, es decir, antes de que todo esto suceda, a ustedes os echarán mano y os perseguirán y los entregarán en las sinagogas y en las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Es decir, Jesús hace una pausa en cuanto a las señales que está narrando para darles una advertencia a los discípulos, para decirles lo que sucederá antes de que lleguen las guerras, los terremotos, esos que presagian su regreso. Les dice, a ustedes, mis discípulos, a ustedes que creen en mí, por mi nombre, los van a perseguir. Los van a meter a la cárcel. ¿Cómo ven? ¿Les gusta eso? Mire, este es un discurso muy desalentador. Es un discurso muy desalentador. Y para cualquiera, este era un buen momento para dejar de seguir a Jesús. Era un buen momento para hacerse de lado, para decir, no hombre, pues con este discurso, ¿quién quiere ser cristiano? ¿Verdad? Vámonos. Pero ¿sabe? Es normal que a ninguno de manera natural nos guste sufrir, eso es normal. Y en ese momento los discípulos podían, si querían, haber aventado la toalla. Es más, ellos podían haber cedido ante la presión propia de las palabras de Jesús. Decir, ¿sabes qué, Señor? Yo creo que ahí muere. ¿Por qué? Porque estas palabras de Jesús no son motivacionales. En lo más mínimo, No son de tú eres el gran vencedor y vas a obtener lo que quieras, no, nada de eso. Te van a perseguir. Vas a ser echado en la cárcel o presentado en una sinagoga. Y mire, caer en la cárcel o ser presentado en un tribunal era algo humillante, algo degradante, porque era como si quedaran marcados de por vida. Dice Jesús que los arrestarán para ser juzgados por reyes y gobernadores, todo por mi nombre. Pero mire, a pesar de las duras palabras, los discípulos se mantuvieron fieles. Ellos realmente sabían que Jesús era el Cristo, es decir, ellos sí creían. Ellos sabían que Él era el Hijo del Dios viviente y en una ocasión ya lo había declarado Pedro, que era el portavoz de todos,
Él había dicho, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces ellos dijeron, no importa lo que venga, aquí estamos. A pesar de todo lo terrible que se veía el panorama, la esperanza de estar con Jesús en la vida venidera era mucho mayor que sus miedos. Entonces ellos perseveraron. Y el Señor agrega, ustedes serán perseguidos, pero no será en vano, porque los presentarán ante los tribunales. Verso 13 de Lucas 21. Y todo esto será ocasión para dar testimonio. Entonces, ¿para qué era? Los iban a atrapar para que dieran testimonio. Y mire, esta es otra profecía en palabras de Jesús y tenía un objetivo. La persecución, esa que sufrirían los discípulos y que sufrirán los que estén en la tribulación, ya me hice de lado, ¿verdad? Quiero que el Señor me lleve antes. Tenía la intención de destruir la fe cristiana. Sin embargo, esa misma persecución serviría para que los creyentes dieran testimonio del Evangelio. Y en cada oportunidad que los apresaran, ellos pudieran declarar la realidad, la verdad de Dios delante de magistrados, delante de reyes, delante de cónsules, ante líderes religiosos y ante quien fuera. Ellos iban a dar testimonio. Ahora, los discípulos en ese momento no entendían. ¿Por qué? Porque para ellos no era claro. Nadie quería quedar apresado. A nadie le gustaría que eso le pasara. Pero nosotros ahora sabemos que esa persecución que los discípulos sufrieron fue el parteaguas para la expansión del Evangelio. ¿Cómo ve? Fue necesaria esa presión. ¿Y ustedes recuerdan uno de los que empezó a presionar fuerte? ¿Quién fue? Pablo. Hizo salir a muchos cristianos y se empezó a expandir el Evangelio. Y esta persecución ha servido para dar testimonio de quién es Jesús hasta la fecha, pero también ha servido esta presión para limpiar a la iglesia, para hacer de lado a los simpatizantes y quitar a la cizaña. También ha servido para eso, porque los simpatizantes y la cizaña no, dicen yo me hago de lado. Yo era cristiano, pero ya no soy. Jesús continúa en el verso 14 de Lucas 21. Así pues, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. A ver, ¿por qué Jesús le dice esto a sus discípulos? ¿Por qué? Mire, la naturaleza humana cuando es agraviada siempre piensa en la forma de responder o de defenderse, ¿verdad que sí? Y eso nos pasa a todos. Alguien dice algo de nosotros y empezamos a pensar, pero ahora que lo vea, le voy a decir, ¿recuerdas el año 1999? Y empezamos a sacar toda una historia, le voy a decir esto y el otro y aquello, ¿verdad? Esa es nuestra naturaleza. Pero el Señor dice, no lo hagan. No lo hagan. Les está diciendo, confíen en mí. Y todo lo que viene es con un propósito. No se atormenten ni piensen de más. No busquen desde antes cómo defenderse. Porque cuando eso suceda, cuando llegue el momento exacto de defenderse, verso 15, dice, yo os daré palabra y sabiduría. Mire qué promesa el Señor. Yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Entonces tenemos que confiar y no estar planeando, les voy a decir esto y esto. No, el Señor es el que va a dar. Así que la promesa es que todo hijo de Dios, todo cristiano tendrá de parte de Jesús palabra y sabiduría. Pues el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos dará convicción y nos va a guiar hacia lo que debemos de decir en el momento de la prueba. Y esta promesa se ha cumplido muchas veces a lo largo de la historia. En el libro de los Hechos, que es un libro muy bonito, a ver si el Señor nos permite algún día estudiarlo, encontramos un ejemplo. ¿Recuerdan cuando Juan y Pedro iban caminando y sanaron a un hombre que no podía caminar? ¿Recuerdan esa historia? Cuando le dijeron, no tenemos oro, no tenemos plata, pero de lo que tenemos te damos. Y en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Entonces ya se acordó de la historia. Mire, en ese momento la gente estaba atónita. Ellos empezaron a compartir el Evangelio. Ese día miles de personas creyeron a todo lo que Jesús había hecho. Ese fue un gran milagro y un verdadero avivamiento. Pero lo más maravilloso es que a pesar de que ellos exhibieron el nombre de Jesús, exhibieron el milagro y muchos se salvaron, terminaron en la cárcel. ¿Cómo ve? ¿Por qué? Por el nombre de Jesús. Los metieron en la cárcel porque el Sanedrín completo estaba celoso de ellos.
de su popularidad y de lo que decían. Y encerrados, Juan y Pedro no prepararon un discurso. Ellos no lo hicieron. Simplemente confiaron en lo que el Señor les había dicho, que Él les daría palabra y sabiduría, que en el momento indicado ellos podrían defender, pero porque el Señor los iba a guiar. Ellos confiaron, creyeron y eso sucedió. Mire, dice la historia en Hechos 4:9, que estando ellos frente a los líderes religiosos, ante los gobernantes, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, mire lo que dijo, se lo voy a leer para que lo recuerde. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Así que, mis hermanos, la fe, las convicciones que cada uno de nosotros lleguemos a tener, el estudio de la palabra y el Espíritu Santo de Dios nos van a dar lo que necesitemos en el momento de la prueba. Pero esta promesa de parte de Dios es para los que creen, para los hijos. ¿Está de acuerdo? Ahora, ¿usted sabe quién fue Policarpo? Mire, Policarpo fue un obispo en Esmirna. Y él ya estaba viejito. Y lo estaban obligando a negar a Jesús, a Jesucristo. Y su respuesta fue, 86 años hace que le sirvo y ningún mal he recibido de él. ¿Cómo puedo maldecir de mi rey que me ha salvado? Eso es lo mínimo que podemos decir. Imagínense que alguien llegara y nos dijera, tienes que negar a Jesús aquí. ¿Qué haríamos? Juan Hus, él fue un reformador checo. Él estaba amarrado a punto de ser quemado en una hoguera. Ahí cuando los perseguían y les aventaban el flamazo. Lo querían obligar a que negara a Jesús, pero él dijo algo así. Lo voy a parafrasear. El Señor Jesucristo, mi Redentor, fue atado con una cadena más fuerte. Y yo, un infeliz pecador, no tengo miedo de llevar lo que él tenía atado. Atado estoy por el bien de su nombre, en la santa verdad del Evangelio. Por el Señor estoy dispuesto a morir hoy. Y murió. Y aquí cabe precisamente esa pregunta. ¿Estaremos nosotros, los cristianos del siglo XXI, dispuestos a hacer lo mismo si nos persiguieran? ¿Estaremos dispuestos? ¿Creeríamos en la promesa? Mis hermanos, gracias a Dios que en la mayor parte de México aún tenemos libertad para expresar nuestra fe. Pero alrededor del mundo, hoy en la actualidad, en China, en África, en el Medio Oriente, en Asia, en muchos lugares hay persecución por creer en Jesús, ¿lo sabía? Y muchos el día de hoy murieron por no negar a Jesús. Y aún los familiares los entregan. Y aún en estas entregas de los familiares se muestran que las palabras de Jesús son verdad. Hasta el día de hoy siguen existiendo mártires. Mire, según la lista mundial de la persecución, porque hay una lista mundial de la persecución que empiezan a hacer números por qué se persigue a las personas, en el año 21, cada día 13 cristianos fueron asesinados en el mundo por causa de su fe. Algo así como 5,000 personas al año. Mártires alrededor del mundo. Cada día 12 iglesias o edificios cristianos son atacados. Cada día 12 son arrestados o encarcelados injustamente, mientras otros 5 son secuestrados y maltratados alrededor del mundo. Mire, aquí en México hay persecución en muchos lugares. Aquí estamos en un lugar tranquilo. Podemos decir, yo soy cristiano, y prácticamente nadie dice nada. Pero en otros lugares está difícil. Vea las palabras de Jesús en el verso 16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres
y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Los familiares inconversos, los no creyentes, todos aquellos que quieran librar su vida, por lo regular van a entregar a sus familiares. ¿Todo? ¿Para qué? Para preservarse a ellos mismos. Ya sea por temor, por molestia, por envidia o incluso por recompensa, van a decir, fulanito de tal es cristiano. Oye, pero es tu primo, no me importa cuánto me vas a dar, ¿no? Y esto vendrá con mayor intensidad en el futuro. Y dice, mas no todos morirán. ¿Por qué? Porque es necesario que el reino, la extensión del reino, siga expandiéndose, la palabra siga. Las estadísticas acerca de la persecución que sufre el pueblo de Dios en todo el mundo debería de ser una señal de que los creyentes van disminuyendo. ¿Pero qué cree? Que entre más persecución hay, entre más se agrede a la iglesia, el evangelio crece más. ¿Por qué? Porque esto estaba profetizado. Porque ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo, todo esto servirá para dar testimonio. Y muchos de aquellos que persiguen a las personas y que esa persona da testimonio, ¿qué creen? Esos que a veces los persiguieron se acuerdan y después ellos llegan a la fe. Es bien curioso, pero sucede. No siempre, ¿verdad? Pero es parte de lo que pasa. Yo me acuerdo en una ocasión que un pastor nos platicó que estaba en una selva allá en el sureste de México y que llegó y le dijo, ¿tú andas predicando el evangelio? Sí. ¿Tú vienes a hablar de Jesús? Sí. Y sacó un machete y lo raspó entre las piedras y el concreto. Y le dijo, pues platícame, pero si no me convences, vas a tener problemas. ¿Cómo compartiría usted el evangelio ante esa circunstancia? Difícil, ¿no? Verso 17, Lucas 21 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mire, cualquier persona puede autodenominarse bautista, hinduista, seguidor de Mahoma, creyente de la nueva era, y nadie le hace caso. No importa. Pero decirnos cristianos y vivir como tales, lo subrayo, vivir como cristianos, nos pone en el centro de la atención. Y comúnmente los cristianos somos criticados y aborrecidos. Y si cometemos un error, los que están alrededor de nosotros luego dicen, ¿y eso qué es cristiano? Somos cristianos, pero no somos perfectos. Nos equivocamos y todavía pecamos. Pero estamos en el centro del huracán. Pero mire, no se siente especial. No es por usted. Si lo aborrecen es porque seguimos a Jesús, por el nombre de nuestro Señor. Así que los discípulos seguramente veían a Jesús con ojos y oídos muy atentos. Estas advertencias no eran agradables. Era lo que les vendría en el futuro, un futuro que no era deseable. Persecución, arrestos, cárcel, maltratos, juicios, muerte. Así que ustedes, mis hermanos, después de todas estas advertencias, ¿siguen firmes? ¿Sí le entran? Porque normalmente todos decimos que sí, pero sabe, yo sé que en el fondo todos deseamos que nada de esto nos suceda. Eso lo deseamos, no queremos sufrir, ¿no? Y mire, esto se entiende, es el sentido natural de supervivencia, pero tal vez algún día, de alguna u otra forma, sufriremos por el nombre del Señor. Y en ese día, confiemos en que Él nos dará palabras para el momento indicado. Y vayamos hacia el final, verso 18. Dice Jesús, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. O sea, ¿cómo? ¿Qué acaso no acaba de decir el Señor que algunos serán muertos y ahora dice que ni un cabello de vuestra cabeza perecerá? Si vemos las palabras de Jesús de manera literal, parece como que se está contradiciendo, pero no es así. A veces se nos olvida que había usos y costumbres y dichos como los que tenemos en nuestro tiempo. Y esta expresión, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, era un dicho. Era un proverbio común de la época. Era expresado de manera de seguridad y protección. Era un dicho para generar confianza. Por lo tanto, esta expresión no habla de protección física, porque Jesús ya les había dicho a los discípulos que algunos de ellos iban a morir en persecuciones. No está hablando de eso. Estas palabras de Jesús son una metáfora para decirle a sus discípulos que aunque ustedes mueran físicamente por causa de mi nombre, no se preocupen,
no morirán espiritualmente. ¿Por qué? Porque han creído en mí, han pasado de muerte a vida. Dijo Jesús, porque todo aquel que cree en mí tiene vida eterna, tiene una herencia incorruptible, una herencia que no se marchita. Así que no importa, porque estaremos con el Señor. Verso 19, y con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿A qué se refiere nuestro Señor Jesucristo con esto? Voy hacia el final. Con estas palabras Jesús señala que todos aquellos que han depositado su confianza en Él como Señor y Salvador, a pesar de las circunstancias, no se apartarán. Perseverarán hasta el fin, demostrando de esta forma que la fe que tienen es auténtica. Mire, si somos pasados por la prueba y salimos adelante, vamos a demostrar que nuestra fe es auténtica. Y esta fe es la que soporta, la que se mantiene, es la que viene directamente de Dios, es la verdadera dádiva de Dios, la cual terminará, ¿en dónde? En la vida eterna, con el gozo del Señor, a pesar de lo que haya sucedido aquí en la tierra, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Vamos a dar gracias. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, tú no nos engañas, tú no nos manipulas, tú nos muestras la verdad. Y tú nos has mostrado a través de tu palabra que los tiempos difíciles que llegarán, Señor, pues realmente serán tiempos peligrosos, tiempos de mucho pecado, de mucha iniquidad, de mucho dolor, guerras, muerte, persecución. Situaciones difíciles, Señor, enfermedades. Pero al final de todo, simplemente tu palabra se cumplirá y nosotros que creemos en ti, Señor, pues estaremos contigo. Sabemos que de una u otra forma nuestros días aquí sobre la tierra están contados y que tú nos has dado la oportunidad de conocerte y esa esperanza, Señor, pues la tenemos que atesorar hasta el final de nuestros días. Anhelamos, Señor, que tú vengas, que vengas pronto, pero por otro lado nos duele, Señor, y nos aterrorizan las situaciones difíciles, pero que sea tu voluntad y no la nuestra, Señor. Nos dejamos en tus manos agradecidos, sabiendo, Señor, que a pesar de todo, ni aún un pelo de nuestra cabeza perecerá porque estaremos contigo. Te damos gracias, Señor, ante las circunstancias y te pido por todos mis hermanos que están aquí presentes, que esta palabra, en vez de ser de desaliento, sea de aliento porque estamos contigo, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.